día jueves solo quiero unas Jueves. dos personas nada más o tres nada máximo, son 3 personas, ¿no? Ya, ok. Los compañeros también, no sé si van a poder, Yuri o Karina o Julio, que estamos ¿El haciendo. jueves? Jueves a las Jueves. jueves a las Tenemos 12. que pedir permiso para la doctora de psicología que pasamos clase a las Sí. 2. Pasamos todo el día, Entonces, tenemos clase día de jueves, pero miércoles sí. tenemos horario disponible. Es que Hasta miércoles, las, sí, me mañana. dijeron miércoles que no se podía porque estaba ocupado todo lo que es la sala de simulación. Ah, entonces es la sala de simulación que está ocupada. Sí. No, lo que estoy diciendo es que no es para todo el curso. O sea, solo 2 personas o 3 personas si pudieran acompañarme ese día y hacer una práctica de sutura. Nudo, sutura, y necesito solo 3 personas nada más para que vayan ahí a la universidad. Entonces hacemos así, doctor. Yo voy a preguntarle a la doctora de psicología si libera a nosotros para irnos allá. Unas 3 personas y voy a ver con mis compañeros que están aquí para la persona que puede ir allá. Jonathan, ¿cuál es tu número de teléfono? Ya. Te hablo ahora en WhatsApp. Ya, me lo pasa en el WhatsApp. Ahora, entonces lo que quiero hacer el día jueves es una pequeña filmación de 1 hora nada más. Por eso le decía de 2 a 3 de la tarde, porque a las 3 ya cierran la universidad. En la Doutor, permiso. ¿Es solo este jueves? Sí, este jueves. Ah, entonces yo puedo ir. Creo que yo, Julio y Yuri, nosotros vivimos cerca de la universidad. Sí, también. Voy a pasar Entonces, su los nombre. espero a ellos 3. Jonathan. Sí, claro. Yo también, si quiere, yo voy. No, quiero que estén 3 personas o 4 máximo. Ya, entonces vamos a las 4, entonces. Lo espero a las 2 Sí. de la tarde. A las 2 Sí. de la tarde este jueves vamos Sí. a encontrarnos ahí en la entrada, en recepción, Ok. y de ahí la secretaria nos va a llevar al laboratorio o centro de simulación. Okay. Yo voy a llevar, ¿Necesita alguna cosa? Bata, mandil, eso sí, barbijo, llévense barbijo, guantes, y no sé si pueden, gorro. gorro, todo lo que es como pijama quirúrgica, Ya. así como yo una pijama quirúrgica con todos sus instrumentos, gorro, barbijo, guante. Ya. Solo tenemos verde, verde, No creo. importa el color, no importa el color. Ah, ya. Okay. Lo que queremos es hacer una simulación entre nosotros. Alguien de nosotros o la secretaria nos va a hacer la filmación. Lo que sí, no, si tienen, alguien de ustedes tiene alguna cámara filmadora, no sé, o tiene un celular bueno que Celular tenga. bueno, sí. Celular bueno, creo que sí. Ahora cámara filmadora, creo que no. Si O tenés, entonces podemos llevar la computadora y ponemos allá como si fuera una clase de Zoom también. Y ahí ponemos allá y grabamos ahí, sí. También se puede, no sé. perfecto. Todo eso quiero. ¿Me pueden ayudar en eso? Claro, doctor. Ya, entonces el día jueves, este jueves a las 2 de la Sí. tarde en la universidad nos encontramos. Lleven su pijama quirúrgica. Yo voy a llevar jeringa, hilo. Si alguien tiene un hilo de sutura, no, yo voy a llevar, pero pueden llevar, no sé, algún elemento biológico, un pedazo, un kilo de carne, ¿o no? Ok, doctor. ¿Pueden llevar eso? Sí, claro. ¿Seguro? Llevarán una parrilla también. Después hacemos los churrascos. Exactamente. ¿Pueden llevar eso? Sí, doctor. Ya. Van a llevar 1 kilo de chancho con cuero, ¿no? Que no sea solo carne, solo con su cuerito. Qué rico, ¿Ya? Es para sutura, ¿no? Es para sutura, para hacer el Ya, intradérmico, ok. que con eso se puede. Uno usa pata de chancho, no, sacar mismo la carne de chancho con su cuero, Ya ¿no? también, cualquiera de las dos, pero que sea con cuerito, ¿no? Para hacer la sutura. Okay, doctor, disculpe, mi compañera Jocelyn dice que la acepte. ¿Está esperando? Sí. Perfecto. Doctor Edil. Ya. ¿Aló? Permiso. ¿Me escucha? Sí, lo escucho bienísimo.
Sí, ¿cómo está usted? Quería charlar con usted una cosa que pasó con nosotros, el trabajo de ITO 3, que tendríamos que subir a la pasta de Google Drive, ¿sabe? De los 3 temas. Ah, ya. Y qué pasa es que hubo plagio, así como unas personas copiaron y pegaron el trabajo de otras personas, porque en estas pastas de Google Drive no tiene cómo controlar quién accesa la carpeta de quién, así por decir, esas carpetas de Google Drive. Entonces, nosotros el grupo estábamos charlando sobre eso. Si tienen la posibilidad de enviarnos nuestros trabajos o por su cuenta de email, de correo Mejor, electrónico. Así que no, yo ahorita termina la clase y le mando en el grupo mi correo ya, Sí. para que ahí me manden, como no son tantas, ¿cuántas personas? Son 32, creo, lo que han registrado en el examen. Sí. Ya, y mejor así yo personalmente voy abriéndolo y revisándolo. Ya, en eso quedamos. Tienen un poco aquí está. Son 34 personas lo que tengo registrado. Claro que algunos no han dado examen, han abandonado, creo, pero acá tengo registrado. Ya está en la plataforma, lo vieron su nota, ¿no? Sí. Así que si cierra la evaluación, nosotros tenemos acceso a nuestra nota y una retroalimentación de las cuestiones que nos equivocamos, las que hacemos. Tiene todo eso en la propia plataforma. Así que ya. Termina la evaluación. Ya, entonces, escúcheme, hacemos lo siguiente. Ahorita, a ver, lo voy a enviar. Ahorita lo mando el correo, aunque acá ahorita lo estoy escribiendo. Sí, gracias, doctor, y perdón por eso. Escúcheme, lo van a mandar a mi correo máximo una semana ya. O sea, empiecen desde hoy día para que vaya revisando. Ok, doctor. Muchas gracias. Doctor, sí. Estas 3 tareas es para ITO 4, ITO 5. ¿Para qué corresponden estas notas? Sí, para el ITO 4 voy a hablar porque el tema de... ¿Están ustedes en el grupo de... en ese de investigación, ¿no? ITO 4. Investigación. Yo No, doctor. No, doctor, ningún yo docente habló sobre investigación. estoy, doctor, con la doctora Gema en control y seguimiento de pacientes con COVID. Yo ya no quiero estar ahí en esos grupos porque mucho trabajo dan, aparte que yo ya lo hice todos los semestres, ya lo presenté, incluso lo voy a presentar a nivel nacional, un trabajo de cáncer de vesícula, pero ya eso es otra cosa. Así que ese punto, ahí yo le voy a dar el puntaje, ya sea en el 4 o en el 5, ¿ya? Este trabajo que le estoy mandando. Okay. Entonces, entonces el acumulativo de ITO 5 y ITO 4 va a ser las 3 tareas. Sí. Ok, gracias, doctor. Ya, entonces, en eso quedamos, jóvenes, ya. No le llegó le he mandado. ¿Lo vieron mi correo? ¿Dónde lo envió el correo, doctor? Enviar a todos, dice. A todos en la reunión. Ahorita lo estoy envié. Ya, pero no importa, ahorita. ¿En WhatsApp o dónde enviaste, doctor? No, ahorita no está en WhatsApp. Ya, WhatsApp, termina y les mando ahorita. ¿Ya? Ok, todo bien, no pasa nada. Ok, entonces lo espero, por favor, el día jueves, este jueves a las 2 de la tarde.
llévenme ese agente biológico, una pierna de chanchito Pero o usted carne de necesita chancho de con la cuero. pinza para hacer la sutura, las cosas. Ah, lógico. A ver, mejor para que no nos anotamos. Van a llevar ustedes ese super celular para firmar, su computadora, lo que tengan. Yo también voy a llevar. Van a llevar todo su equipo, su pijama, su guante, su gorro, su barbijo. Van a llevar y su equipo de sutura. Ok. El Lo estuche básico. completo. El estuche ese pequeño que tienen, más que todo me interesa la pinza anatómica o diente de ratón y el porta aguja. ¿Ok? Ya. Pueden llevar al estuche de anatomía. Por eso Es- que hacen anatomía. es- Sí. Ya, tenemos eso. Y lo que puedan, lo que quieran, llévense su goma Eva. ¿Se Ya. acuerdan que le dije al principio? Sí. Un pedacito así de este tamaño. Ya. Creo que una grande, ¿no? Sirve para los 4. Sí, sí, es barato. Eso vale 10 pesos, 5 pesos. Sí, sí. Ya. Una grande y ahí lo cortamos y si pueden llevar su hilito de mononylon número 30, ¿ya? 3-0. Ya. Okay. Nuevamente le digo, lleven el buen celular, lleven su equipo de indumentaria de pijama, gorro, barbijo, guante, lleven al agente biológico, de la pierna de chancho o la carne de chancho con su cuerito, lleven su estuche de sutura con un hilo mononylon, ya, y lleven su goma Eva. ¿Ok? ¿Me entendieron? Mononylos, ¿cuál es la numeración? 3-0. 3-0. Ya, entonces lo espero eso el día de jueves para que hagamos una pequeña afirmación entre nosotros. Algunas suturas básicas que vamos a aprender ahí o practicar. Y vamos a hacer los nudos de cirujano, ¿no? Yo voy a llevar hilo para hacer ligadura y nudo, ya para que ahí practiquemos también. ¿Ok? Le voy a pasar en la plataforma también unos temas de lo que es sutura, que eso es la otra semana que vamos a avanzar, porque es muy largo, ¿ya? Y eso, para que hagamos, ¿ya? Y estudien también todos ustedes. Bueno. Vamos a avanzar este pequeño tema que en realidad un poco de lo que es vendaje, ¿ya? Lo ideal sería hacerlo también esa práctica, ¿no? No sé, de repente el jefe de carrera nos dice que hagamos otra práctica para que hagamos lo básico de yeso y vendaje, ¿no? Lo ideal es hacer esas dos prácticas, pero si hay la posibilidad de hacer eso, vamos a hacer también. Yo voy a llevar, si hay tiempo, el tema es 1 hora de filmación nada más. ¿Ok? ¿Me están escuchando, no? Sí, Hola, doctor. hola. Ya, Sí, ahora sí, bien, esto no es tan largo el tema, pero incluso no está en su plan de enseñanza, pero antes estaba y yo lo sigo dando el tema de apósito y vendaje, que creo que es algo básico. No van a ser traumatólogos, pero un médico debe saber hacer mínimamente una férula de yeso, que eso es lo ideal, porque eso es un procedimiento que ustedes lo van a hacer en cualquier parte donde hagan plantones o emergencia. ¿Me entiende? Y Emergencia, usted, doctor, si la gente se cae y ahí necesita, ¿no? En emergencia. para todo en realidad, ¿no? Ustedes van a hacer emergencia y lo básico es hacer una inmovilización, ya sea con vendaje o ya sea con venda de yeso, ¿ya? O en todo caso la férula de yeso y lógicamente después transferir el paciente o derivar al traumatólogo o simplemente ese sería el tratamiento. Entonces es algo básico, ¿ya? Pero
no se preocupen, eso le vamos a explicar después, ¿ya? Eso si hay tiempo lo hacemos también la práctica o fijamos también otro día de práctica de media hora para hacer vendaje o de todo modo voy a llevar ese yeso también para hacer, ¿ya? Bueno, un poco de apósito, ¿qué podemos hablar de apósito? Simplemente apósito es un conjunto de elementos que son asépticos y antisépticos que generalmente el médico debe colocar sobre una herida, ¿ya? Generalmente nosotros colocamos apósito en heridas cuando hay una sutura, después de una cirugía o cuando hay una sutura común en una emergencia para taparla. Ahora, ¿cómo se constituye un apósito? En realidad, apósito se forma con una venda de gasa. Al medio hacen una lámina bien delgada de algodón y lo envuelven y ese es el apósito. Los apósitos pueden variar de diferentes tamaños. Hay apósitos de más o menos 2x2 que se utilizan para hacer el apósito ocular, para la oclusión del ojo. O puede haber apósitos de 8x8 o puede haber otras para cirugías grandes de abdomen, por ejemplo. Utilizamos 15x15. O en el peor de los casos, para todo lo que es el abdomen, podemos utilizar hasta de 40x40. Hay apósitos circulares también que se utilizan en pacientes quemados para hacer la oclusión o la curación cerrada que se le llama. ¿Me entiende? Entonces el apósito de eso ustedes ya lo han visto, conocen. Estudienlo esto, pregunta de examen, la clasificación de los apósitos. Ya, estudienlo, le estoy dando la pregunta. La clasificación de los apósitos pueden ser apósitos secos y apósitos húmedos. Cuando hablamos de apósitos secos, hablamos de los apósitos simples, que es simplemente el apósito sin ningún tipo de otro elemento. Y los medicamentosos, que es cuando se coloca en el apósito algún tipo de medicamento, ya sea un polvo de antibiótico, ya sea antes lo utilizaban la sulfa en polvo, que lo colocaban ahí en el apósito, ya entonces, pero eso en realidad generalmente son los apósitos simples que se utilizan, ¿no? Especialmente para las heridas. Cuando hablamos de apósitos húmedos, hablamos que ya ese apósito está con alguna solución, ya sea el famoso apósito vaselinado, que colocan vaselina líquida en pacientes quemados, se pone eso también para que no se pegue la herida, ya se adhiera a ese apósito, o algunos bálsamos como algunos ungüentos, por ejemplo, el antibiótico que se llama furacin, que viene en crema, para pacientes quemados también se utiliza, generalmente cuando hay una úlcera varicosa, cuando hay un pie diabético ulcerado, es decir, cuando hay una solución de continuidad, nosotros generalmente colocamos estos tipos de apósitos para que, aparte de tener antibiótico, no se adhiera mucho a la herida y cuando haya la próxima curación no sea muy sangrante, ¿no? ¿Me entiendes? Generalmente eso lo utilizamos mucho en estos tipos de pacientes quemados o aquellos pacientes que tienen úlceras varicosas, ¿ya? Entonces son los apósitos húmedos. Cuando nosotros hablamos de apósitos, pues, como le dije anteriormente, nosotros podemos utilizar una serie de elementos que podemos utilizar para cubrir esa herida. Desde el punto de vista de la técnica, una curación se divide en una curación cerrada y curaciones abiertas. Cuando hablamos de curaciones cerradas es cuando, por ejemplo, los que hacen cirugía plástica se hace por ejemplo, una dermolipectomía y hacen la cirugía y curan la herida y lo sellan con un apósito y le colocan una tela. Ahora se llama tegader, que es como un adhesivo que se pega a la piel con el apósito y después de 6 días o 7 días de recién lo abren para curar o retirar la sutura. Generalmente eso se llama curaciones cerradas, es decir que una sola vez lo curás y después cuando retirás, solo lo retirás para sacar algún tipo de puntos, ¿no? ¿Me entiendes? Y las curaciones abiertas son las que hacemos nosotros a diaria. Curamos y lo colocamos en el apósito, al otro día curamos otra vez, retiramos el apósito y curamos de nuevo, ¿me entiende? Las primeras deben cubrirse con apósito hasta el 7º estadio, eso es lo que les mencionaba. Generalmente en los pacientes que son sometidos a cirugías estéticas se hace ese tipo de curación cerrada, es decir, una sola vez termina el procedimiento quirúrgico y cerrás la herida con ese tipo de curación y luego de 6 a 7 días
o 8 días cuando vas a retirar las suturas y recién retiras todo ese apósito, ¿ya? Generalmente las curaciones abiertas pues se hace cuando hay solución de continuidad o una herida cruenta, ya que tenemos que curar constantemente. Entonces, la técnica para curar las heridas pueden ser en las cerradas, generalmente cuando no hay un proceso infeccioso, nosotros hacemos curaciones cerradas, y las abiertas cuando hay un proceso infeccioso o una herida que ha sido contaminada, generalmente se hace curaciones abiertas. ¿Qué instrumentos uno debe tener? Y eso es lo que yo le digo, estos instrumentos pues no es que es obligación que cada médico lo tenga, sí o sí tienen que tenerlo, no es que sea obligación, tiene que tener en su casa, en su consultorio, etcétera, etcétera, mínimamente una pinza de disección, una pinza hemostática, una cureta o un material de sutura básica, ya alcohol, agua oxigenada, solución fisiológica, povidina iodada, povidina jabonosa, ya alguna sulfa o en todo caso el furacin que le estoy diciendo o las rifocinas que ustedes conocen que vienen en spray también, que es un antibiótico muy bueno líquido, ¿no? ¿Me entiende? Entonces generalmente eso es lo mínimo que uno debe tener en una sala de emergencia o en su casa para hacer estos procedimientos. No nos olvidemos que ustedes van a ser médicos y mínimamente deben tener eso en su casa porque a veces hay accidentes y ustedes siempre al médico lo van a buscar para hacer algún procedimiento, ¿me entiende? Entonces, eso son las cosas básicas que uno debe tener en su casa o en su consultorio o en la sala de emergencia. Ahora, cuando hablemos de vendaje, hablamos de que la definición de un vendaje son recursos que se vale el médico para cubrir, especialmente los vendajes sirven para cubrir o inmovilizar una zona del cuerpo con un fin terapéutico. ¿Ya? Se realiza por medio de vendajes de diferentes naturalezas y va de acuerdo a la técnica. Eso es importante. Entonces, dos principios básicos, en realidad, ¿para qué nos sirve el vendaje? Para inmovilizar y para cubrir algún tipo de heridas o algo por el estilo. ¿Me entiende? Entonces, ahora hablemos del vendaje en general. Esa es pregunta de examen también. Si yo le preguntara, a ver, mencióneme las vendas en general, ¿de qué están compuestas? Generalmente las vendas, las que más conocemos y las que más manejamos en un ambiente hospitalario son las vendas de gasa, que eso ustedes también la conocen. La venda de crepón es la que yo personalmente soy la que más ocupo porque es parecido a la de gasa, de un color medio cafecito, ¿ya? Y tiene un poco de elasticidad, es mucho mejor, se adhiere mejor a la parte anatómica del cuerpo. En cambio, las vendas de gasa uno hace movimiento y se afloja mucho. ¿Me entiende? Entonces la venda de crepón es mucho mejor, es la ideal en realidad para cubrir cualquier herida, para inmovilizar también, ¿ya? Las vendas de lino, ya las vendas de franela, que casi no se utilizan, las vendas de algodón, las vendas de yeso que se utilizan bastante, los traumatólogos o el médico de emergencia utiliza las vendas de yeso, la venda adhesiva, que es la tela adhesiva en realidad que también puede servir para un vendaje, y las vendas de goma que utilizan generalmente los traumatólogos también para hacer, ¿se acuerda cuando había una pregunta de examen? A ver qué, había una pregunta de examen del sistema SMART, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le hice una pregunta en el examen? Sí. La hemostasia temporaria puede ser del sistema SMART. Es un vendaje, es la venda elástica. Ese es el sistema SMART. Que lo utilizan los traumatólogos. Esa era la respuesta, era verdadera, ¿no? Verdadera, sí. Ya, entonces, esa es la misma venda de goma que lo utilizamos o venda SMART se llama también. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto en el examen, mencióneme 5 vendas, 5 tipos de vendaje, digamos, o sea, en general, cómo está compuesto el vendaje, hay hartos. Ahí está compuesto, puede ser una venda de gasa, de crepón o cambray, que le llamamos nosotros, venda de lino, venda de franela, venda de algodón, venda de yeso, que utilizan mucho, venda adhesiva y venda de goma, ¿ok? Ahora bien, eso es una pregunta de examen. Otra pregunta de examen es la clasificación, que es importantísimo que ustedes lo sepan. Entonces, antes de eso, ¿cómo está constituido una venda? La venda tiene un cabo inicial, ¿ya? Un cabo terminal y lógicamente tiene el borde y el rollo. Eso es la constitución de una venda. Dimensiones de vendaje, pues hay bastante, ¿no? Hay más o menos puede ser de longitud o de ancho, ¿me entiende? Puede ser de 1.5, de 2, de 2.5, de 3, de 30 centímetros,
Ya puede ser de largo de 1,5 hasta de 7 metros. Entonces va a depender del lugar donde tú quieras hacer o hacer un vendaje. La región anatómica pues va a ser el tamaño. ¿Me entiendes? Ahora, esto es lo que le mencionaba. ¿Cuáles son las indicaciones? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las indicaciones del vendaje? ¿Para qué me sirve el vendaje? ¿En qué circunstancias voy a colocar un vendaje? ¿Ya? En caso de fractura, para inmovilización, fracturas, ¿no? Doctor, Sí. ¿en caso de luxaciones también o no? También. Sí, El ¿no? principio, Para que... el principio básico, y eso, como le dije, yo no soy traumatólogo, ustedes si algún día van a hacer, pues belleza, pero cualquier médico debe saber estos principios, debe saber para qué lo tengo que utilizar, tengo que saber hacer lo básico, hacer un vendaje básico, tengo que saber hacer una férula, o en todo caso, si ya tienen más habilidad, hacer un yeso. Eso es bien sencillo. No es que el traumatólogo es exclusivo que lo haga, no, para nada. El médico de emergencia bien formado debería hacer todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué voy a utilizar el vendaje? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las indicaciones del vendaje? Fijar apósito. Es lo que mencioné. Cuando una herida es muy grande o de repente la herida es en cuero cabelludo, ¿me entiendes? Hiciste la sutura, rasuraste, hiciste la sutura. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Están viendo es que salió una imagen acá. ¿Están viendo la imagen? La diapositiva, Sí, doctor, se la ve, diapositiva. ¿Se ve? Sí, se ve, Sí, doctor. pero está en la primera diapositiva. ¿Ahora se ve? Indicaciones de vendajes. Ya. Sí, se ve. Y es que 10 minutos más y se acaba. De todos modos, si falta tiempo, nos conectamos de nuevo. Fijar apósito. ¿Para qué me sirve? Cuando hay una herida en un cuero cabelludo, a veces la tela adhesiva no vas a colocar, pues va a prender el cabello, ¿no? Entonces es mejor colocar un apósito y hacer un vendaje. ¿Me entiende? Para eso me sirve. Para sostener fomento, es los futbolistas que hacen, agarran, no sé, diclofenaco en gel o un ungüento con antiinflamatorio, hacen la fricción, el calentamiento y hacen un vendaje, ¿no ves? Para sostener este tipo de fomento. Para inmovilizar, ya lo dijo su compañera, es lo básico, ¿no? En realidad el vendaje, el principio básico pues es inmovilizar, ¿no? Una fractura, una luxación, tengo que inmovilizar. ¿Cómo lo voy a utilizar? Con un vendaje, ¿sí? Por ejemplo, si hay un corte que no sea muy grande, pero para dar 1 o 2 puntos, ¿no? Hoy tiene una cola que se usa, ¿verdad? ¿Ya? Pero não vai esteticamente quando usa essa cola, depois não fica, não se queda mais aberto. No. Cicatrización. Lo utilizan, es a base de fibrina alguno, incluso, mire, en zonas de guerra, ¿conocen la gotita? Sí, es porque yo estoy con eso en mi testa, en mi frente ahora, porque no me deram punto y colocaron esse Tenga cuidado porque se pueden abrir, tenga cuidado eso. Generalmente yo personalmente Mira, no sé si está mirando acá. Ah, sí. Peor en la región frontal no hagas movimiento porque se puede, sí, se nota. Tenga cuidado. O doutor não quis dar 2 No puntos quiso. y pasó la cola. Bueno, son criterios de cada uno, ¿no? Pero generalmente yo personalmente hago en niños eso, ¿no? Porque no es tan traumático en niños porque se mueve mucho, entonces al hacer la anestesia va a llorar, al hacer los puntos, entonces generalmente cuando es bien pequeña, como está mostrando Pedro, como mostró Pedro esa herida, algunos utilizan esas soluciones para hacer la sutura, es decir, pero algunas veces también cuando son muy grandes, personalmente yo no lo hago, prefiero siempre hacer la sutura, ¿ya? En niños he utilizado ese tipo de sutura, incluso con un esparadrapo, con una microspore. Cuando bien pequeño se puede hacer. El niño va a cicatrizar más rápido, ¿no? Eso es personal, ¿no? Son criterios, pero se puede hacer. No es que no se pueda. ¿Entiende? Entonces, inmovilizar es el principio básico, una indicación básica del vendaje, ya sea para una luxación, ya sea para una fractura.
Para hacer hemostasia, el vendaje sí era una pregunta de examen anterior, ¿no? El sistema SMART sirve un sistema hemostático. O también cuando hay una herida pueden colocar apósito y vendar. Apósito y vendar, ¿me entiende? También se puede hacer hemostasia con un vendaje. Para hacer la tracción, eso no sé si alguien del grupo ha visto. Generalmente lo utilizamos en niños, cuando hay fractura de fémur. Han visto en dibujo animado, en la tele se ve que está el miembro inferior colgando y hay un peso ahí. No sé si alguien ha visto eso. Cuando es fractura de fémur, le colocamos un vendaje acá, pero que tiene dos laterales que agarra un peso, el 5% del peso corporal, del 3% del peso corporal se coloca para alinear una fractura. Eso se utiliza en niños, generalmente en fracturas de fémur. No se lo opera algunas veces y con esa tracción ya se alinean y lógicamente va a estar con unos 15, 20 días a 30 días con esa tracción, que es muy difícil a veces también para el paciente, ¿no? ¿Algún vendaje para corregir deformaciones? Los cirujanos plásticos lo utilizan cuando hay una cicatriz muy grande, ya para hacer y comprimir, o cuando hay pacientes quemados también, hacen una corrección de deformaciones, generalmente en los pies pivot, no sé si han visto a alguien, hay vendajes, le hacen por ejemplo a esa malformación que sale con el equinovaro, pie equinovaro, recién nacido, hay un tratamiento que es ortopédico, que es a base de yeso, venda de yeso, lo utilizan, hacen yeso en esos niños y cada semana le van cambiando de movimiento, de rotación, o sea, abducción o abducción, dependiendo la patología. En pie equinovaro hacen yeso desde recién nacido, ¿me entiende? Y cada semana le van cambiando el diámetro, digamos, ¿no? del yeso. Y ese es un tratamiento ortopédico que se hace que no es quirúrgico, a base de vendaje, ¿no? Ok, entonces esas son preguntas de examen. Cuando yo le pregunte, deme las 5 indicaciones o 4 indicaciones o 3 indicaciones de vendaje, ustedes tienen que responder para fijar apósito, para sostener algún fomento, para inmovilizar, para afectar hemostasia, para hacer algún tipo de tracción y lógicamente para corregir algún tipo de deformaciones. ¿Bien? Entonces esa es pregunta de examen. Otra pregunta de examen es la clasificación. ¿Ya? Otra pregunta de examen es la clasificación. Entonces, dentro de las preguntas de examen es las vendas. ¿Cuántas tipos de venda conoce o de qué se está realizado las vendas? Hay venda de gasa, de crepón, de lino, franela, de algodón, de yeso, adhesiva y goma. Las partes constitutivas de una venda, cabo inicial, borde, rollo y cabo terminal. Indicaciones del vendaje: fijar apósito, sostener fomento, inmovilizar hemostasia para la tracción y corregir las deformaciones. Y otro que nunca tienen que olvidarse, y eso también es pregunta de examen, es muy, pero muy importante, es este principio básico, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos, hay principios de hacer algún tipo de sutura? Lo mismo, acá hay un principio básico para hacer un vendaje. ¿Me entiende? Acuérdense de estos 4 principios y no van a tener ningún problema para hacer un vendaje ustedes. ¿Me entienden? Ejemplo, debe estar bien colocado y adaptarse, no aflojarse. Lógico, ¿no? O sea, no quiere decir que si cuando yo digo adaptarse, se tiene que adaptar a la forma anatómica del cuerpo, el vendaje, ¿me entiende? Por lo tanto, yo tendré que hacer un vendaje generalmente circular para cubrir toda la región anatómica del cuerpo. A eso significa adaptarse a la forma anatómica del cuerpo. Debe ser el vendaje con alguna ligera presión, porque si yo no hago una presión, pues eso se va a mover, uno mueve siempre el miembro y se va a aflojar y no va a servir nada del vendaje. Entonces hay que nomás hacerlo con alguna ligera presión. No quiere decir que tiene que estrangularlo con un vendaje, porque no olvidemos la circulación, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que tener algún tipo de presión cuando hagan algún vendaje. ¿Ya? Ese es un principio básico. Otro principio básico de un vendaje es que lógicamente yo tengo que buscar dimensiones adecuadas. Pues por ejemplo, si mi vendaje o quiero hacer un vendaje en miembro inferior, pues no voy a pedir una venda de 5 centímetros. De 5 centímetros generalmente se utiliza para mano, ¿me entiende? Entonces si es en miembro inferior, en muslo, en tobillo, no sé,
o en la pierna, pues tengo que utilizar un vendaje de 15 centímetros o ya sea de 20 centímetros. ¿Me entienden? Entonces tienen que saber las dimensiones, dónde utilizarla, en qué parte anatómica deben utilizar. Otro principio básico, bien básico, es que deben colocar en ligera flexión. Es decir, mire, tienen que colocarlo, si un vendaje, no tiene que hacerlo en extensión completa. ¿Me entiende? Siempre tienen que hacer una ligera flexión. ¿Me entiende? Una ligera flexión. Nunca hagan un vendaje así de recto. Por más fractura que sea o luxación, tienen que inmovilizar, hacer un vendaje en ligera flexión. Siempre tienen que hacerlo. ¿Ya? Entonces, un vendaje siempre tiene que estar en ligera flexión. Peor si es un vendaje de yeso, pues, ¿me entienden? Tienen que hacer en ligera flexión. Otro principio básico es que siempre empiecen de la parte distal a proximal. Si yo tengo una fractura aquí, ¿me entiende? O quiero utilizar para algo el vendaje, empiecen siempre de la parte distal a proximal. Distal a proximal. De acá abajo hacia arriba. Siempre tienen que empezar de esa forma, de parte distal a proximal. ¿Me entendieron? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Menciónenme los principios básicos del vendaje. ¿Ok?